Y durante este mes de aniversario, mi propósito es que podamos tener una miniserie de enseñanzas en base a este sentir de poder ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice y nos manda con respecto a la iglesia. Es por eso que esta serie tiene el nombre de La Iglesia que Dios quiere, una iglesia para la gloria de Dios. Y justamente en la palabra de Dios vamos a poder ver diferentes tipos de llamado que tiene para sus hijos, diferentes tipos de llamado que tiene para cada aquel que lo sigue. Y eso entonces involucra a toda la iglesia, a todo y cada uno de aquellos que han rendido su vida a Cristo y han decidido seguirle. Hoy en día tenemos un sinnúmero de referencias de lo que se habla o lo que debe ser o hacer una iglesia. Y aquellos hermanos que nos estuvieron acompañando con la carta de Efesios en el estudio que estuvimos haciendo, recordarán que allí estuvimos viendo varias referencias a lo que se dice hacer o lo que debe ser una iglesia, ¿verdad? Muchas veces en nuestros días lo hemos visto en las redes sociales, sobre todo, a iglesias siendo sobre todo un lugar de entretenimiento. Un lugar en donde el entretenimiento tiene que ser el centro. Un lugar en donde usted tiene que sentirse cómodo en todo el tiempo. Y esto involucra desde que entra, esto involucra desde el momento en el cual le empiezan a cantar y hacer una y otras cosas más de actividades. Y si usted se ha sentido bien en ese día, entonces hemos cumplido nuestro propósito. Y si usted en todo el tiempo que ha estado disfrutando de un sermón o del culto en general, se va placenteramente a casa, hemos cumplido nuestro propósito. Y allí vienen las formas en cómo se hace ello. Por ejemplo, a través de las producciones. Tiene que tener un juego de luces, tiene que tener un buen equipo de sonido, tiene que tener músicos, prácticamente estos músicos tienen que ser malabaristas, tienen que saltar, brincar, dar vueltas por aquí y por allá. Obviamente, la pantalla tiene que ser de extremo a extremo, tiene que tener un buen juego de colores, de videos y demás cosas. Y todo eso entretiene muchas veces a las personas y a veces creemos que todo eso puede ser placentero para las personas. Y pensamos que cuando hay eso en una iglesia, recién estamos adorando. Recién estamos adorando. Y cuando podemos ver de repente en otros lugares un contraste totalmente marcado, en donde hay solamente un piano, una persona que ya está bordeando hasta los 80 años, y ahí está tocando esta persona, viejito, ¿no? Y hay un hermano también por ahí de la misma edad cantando y dirigiendo las alabanzas. No, ahí no es adoración. Ahí no alaban, ahí no cantan. Qué aburrido debe ser. Dios mío, cantando me duermo ahí. Dirán algunos. Y bueno, mis hermanos, esto normalmente ha llevado a que muchas veces se tienda a reconocer cualquier tipo de estas actividades. Si tiene más o si tiene menos, va a dar buenos frutos. ¿Qué quiere decir con estos buenos frutos? Es que me voy placenteramente a casa, me voy con gozo a casa. Pero si no he desarrollado nada de estas cosas, entonces no vale nada. No he adorado a Dios. Y mi idea es, mis hermanos, es que durante estas series de enseñanzas podamos centrar nuestros ojos, podamos centrar nuestras miradas en quién verdaderamente debe ir todo lo que hacemos como iglesia. Todo lo que hacemos, todo lo que cantamos, todo lo que nosotros hacemos debe ser para la gloria de Dios. Así solamente en un lugar haya una guitarra y haya un solo hermano cantando, ahí debe ser nuestro enfoque, glorificar a Dios. Debe ser nuestra mirada siempre puesta en Cristo. Y esto muchas veces puede llamarnos la atención porque vivimos en un mundo tan consumista, en donde el consumismo está que abunda. Usted puede pasarse
3 horas, 4 horas, 5 horas consumiendo series o películas. De tal manera que su mirada, su mente se satura de ello y tiene un estándar en la forma en cómo usted se entretiene, en la forma en cómo usted puede absorber cosas. Y eso marca en nosotros un estándar cuando a veces no es de acuerdo a lo que vemos en la palabra de Dios. Y mi intención es, mis hermanos, que podamos entonces fijar nuestras miradas en Cristo. Así seamos una congregación de 20, 15, 10 hermanos, 100 hermanos, 500, 1000, a donde el Señor nos permita llegar, que seamos una iglesia puesta sus ojos en Cristo. Que nuestra iglesia pueda llevar la gloria a Dios en todo momento. Y para ello muchas veces debemos de renunciar a nuestras expectativas, renunciar a nuestros gustos, renunciar a nuestros caprichos para centrar nuestras miradas en nuestro Señor Jesús. Sí, mis hermanos, yo con esto quiero decir que nosotros no somos quienes establecemos los parámetros para que una iglesia pueda hacer esto u lo otro. Nosotros no somos quienes establecemos qué es lo que debe o no hacer una iglesia. Es nuestro Señor Jesús. Él nos reveló a través de su palabra cómo debemos obedecerlo. Solamente es a través de Él. Así que hoy quiero que solamente veamos 3 de esos llamados esenciales que la palabra de Dios nos hace a cada uno de nosotros. 3 llamados esenciales que nos enseñan a fijar nuestros ojos en Cristo. Número 1, tenemos un llamado a adorar a Dios. Tenemos un llamado a adorar a Dios. Y yo le pido que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Versículo 23 al 24. Juan capítulo 4, versículo 23 al versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mis hermanos, la adoración que nosotros estamos observando aquí, cuando nuestro Señor Jesús le está hablando a la mujer samaritana, no se refiere a una adoración solamente en música. La adoración no se limita solamente a la música. A veces nosotros usamos malos conceptos. Ya viene el tiempo de adoración, pensando que solamente el cantar es el tiempo de adorar. Pero mientras usted está sentado en este lugar, mientras usted está escuchando la palabra de Dios, también usted está adorando a Dios. Y la forma en cómo usted recibe esa adoración, la forma en cómo usted está aceptando todo lo que escucha a través de la palabra de Dios, es una forma de adorar. Yo no sé qué cosas pasan en la mente de cada uno de ustedes. Yo no sé qué cosa en estos momentos están pensando. Yo no sé en qué está distraída de repente su mente. Uy, este hermano tanto habla. Ay, que se apure ya para ir a ver el valor de la verdad. Que se apure porque ya se va a estrenar mi serie. Y a veces nuestra mente suele estar distraída. Y eso va a revelar la actitud de nuestro corazón. La actitud de cómo estamos recibiendo la palabra de Dios. Y yo no me quiero hacer ningún tipo de ejemplo aquí en este sentido, mis hermanos. Pero cuando estamos aquí escuchando la palabra de Dios, sea de quien sea, debemos prestar suma atención. Porque no es el hermano Jonathan hablando, no es el pastor Martín o el pastor Fernando hablando o cualquier otro hermano. No, es Dios hablando a través de su palabra, a través de hombres que son nada, a través de hombres que solamente son vasos de instrumento para Dios. Somos nada.
Cualquier cosa puede pasar en nuestras vidas, aquellos que nos ministran con la palabra de Dios aquí. Pero eso va a ser reemplazado por cualquier otro hombre que la iglesia ponga enfrente para predicar la palabra de Dios. Y nuestra actitud de adoración debe seguir, debe continuar, porque no estamos adorando a mi persona, no adoramos a algún líder, no adoramos a algún pastor, adoramos a nuestro Señor Jesús. Y nuestra mente debe seguir allí. Así que cuando nosotros pensemos en el tiempo de adoración, pensemos en el momento, incluso desde que comience el servicio hasta que termine. Todo este tiempo que hacemos es un tiempo de adoración. Cuando incluso se está adorando a través de las ofrendas, allí también debemos prestar suma atención, reverencia al Señor. ¿Cuál es la actitud cuando usted ofrenda? ¿Cuál es la actitud cuando usted da para el Señor? Debemos de tener mucha reverencia en todo momento. Pero no solamente quiero referirme a esta adoración que hacemos como iglesia conjunta. Mis hermanos, la adoración también debe ser enfocada en nuestro estilo de vida en cualquier otro día de la semana. La adoración no se va a limitar solamente aquí como iglesia, dominicalmente, sino a una vida rendida completamente a Dios. De domingo a domingo, cada día adoramos a Dios. Cuando usted sale de este lugar, usted sigue adorando a Dios. Cuando usted está rumbo al trabajo, cuando usted está rumbo a casa, usted está adorando a Dios. Cuando usted está estudiando, incluso allí mismo está adorando a Dios. Cuando usted está atendiendo a algún cliente, la actitud en cómo lo hace usted también es una buena forma de adorar a Dios. En cualquier área de nuestras vidas adoramos a nuestro Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús le está diciendo, no se trata solamente de un lugar, se trata de adorar en espíritu. Y que esa adoración sea en verdad. Que esa adoración que le demos a nuestro Señor sea de verdad. No una para fingir solamente los domingos. Solemos ser expertos poniéndonos caretas los domingos. Solemos ser expertos teniendo una actitud diferente cuando estamos los domingos con nuestros hermanos o con otras personas que no nos conocen como son. Somos expertos. Y lo digo porque yo también sé cómo es eso. El Señor tuvo que trabajar mucho en mi corazón para dejar a un lado la forma en cómo solía mostrar una careta para que realmente puedan ver al verdadero Jonathan. Y que de esa manera, mis hermanos, todo lo que hacemos a nuestro Señor lo hagamos de verdad. Lo hagamos con autenticidad, con obediencia a nuestro Señor. ¿Se da cuenta cuál es la actitud con la cual nosotros adoramos al Señor? ¿Cuál es la actitud con la cual nosotros servimos al Señor? ¿Cuál es la actitud de usted cuando viene aquí los domingos a la iglesia? ¿Cuál es su actitud? ¿Con qué interés está haciendo? ¿De verdad? ¿O está fingiendo en su vida? ¿Está fingiendo ser una persona que no lo es? Cuando usted canta bonito aquí. Cuando usted bendice al Señor, bendice bonito, que Dios te bendiga. Cada día oro por ti. Qué lindo, qué hermoso adorar al Señor. Gloria, aleluya, hosana. Pero en la casa, en el parque, en el trabajo, con la familia, con los amigos, le sale unas palabrotas. Le sale una actitud tremenda. Porque en la iglesia solemos ser, hermano, que Dios te bendiga, qué lindo, qué hermoso, hermano, qué lindo, amorosos. Pero en el trabajo, en casa, no me toques. Otra vez aquí. No toquen nada aquí, no quiero esto y el otro. Pero frente a otras personas somos, frente a los hermanos, los domingos somos diferentes. Debemos de tener cuidado, mis hermanos. Cada actitud y cada cosa que hagamos en cualquier otro lugar debe reflejar nuestra adoración a Dios. Si usted está aquí en ese lugar, debe entender también el por qué está aquí.
No tenemos otra razón que no sea adorar a Dios. O usted está aquí, mi hermano caballero, porque su esposa le dijo, si no vas a la iglesia hoy no comes. Entonces por eso está aquí. Veo algunas risas medio culpables. Espero que eso no sea la intención. Y si has venido con esa amenaza, bueno, que esto sea un buen momento para cambiar ese deseo en nuestros corazones, o ese enfoque en nuestros corazones. Como dice el salmista, mi lamento lo haré en alegría. Conviértelo en alegría, mis hermanos, por estar en la casa del Señor. Que su enfoque solamente puede estar en nuestro Señor Jesús, en adorarle a Él. Este es un llamado no solamente a cantar dominicalmente, no solamente a alabar dominicalmente, es un llamado a la adoración diaria. Este es un llamado a la adoración constante en todas las áreas de nuestra vida que debemos hacer. Un llamado que debe ser obedecido, mis hermanos, porque nuestro Señor Jesús no está sugiriendo aquí. Nuestro Señor Jesús no está dando una opinión para ver si alguien quiere o no obedecer. No, nuestro Señor está estableciendo la forma adecuada de cómo sus hijos deben adorar. Y debemos de hacerlo de manera enfocada en nuestro Señor Jesús. La mujer samaritana pensó que había solamente un lugar en donde se debía adorar a Dios. Eso era el monte en Jerusalén, mejor dicho. Y todos los judíos tenían este pensamiento, todos los judíos tenían este concepto. Cuando adoramos a Dios tenemos que ir a la montaña, al templo en Jerusalén. Allí se encontraba el templo, allí se adoraba a Dios. Pero se olvidaban que mientras estaban en casa, se olvidaban que mientras estaban trabajando, se olvidaban que mientras estaban haciendo otra actividad también adoraban a Dios. Y el Señor Jesús por eso tiene el deseo de corregir. No limitemos nuestra adoración a un lugar, a un monte. Es santo, Dios ha establecido allí su comunión con hombres a través de los años. Genial. Pero no lo hagamos un monte para idolatrar ese monte. No hagamos un lugar para idolatrar ese lugar. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, rompió la cortina al momento de su muerte. Eso reflejaba que cualquier otra persona ahora podía entrar a la presencia de Dios. Y un poquito para poner en contexto, esa cortina se encontraba en el tabernáculo. Había en el tabernáculo, o el templo, mejor dicho, un lugar tan amplio, pero se separaba en dos partes. Uno era la parte, digamos, común, donde podían entrar los sacerdotes. Allí estaban algunos accesorios que Dios había dado a su pueblo. Y que solamente podía entrar el sacerdote hasta este lugar, podían entrar uno que otros hombres a hacer el mantenimiento, cambios aquí y otras cosas. Pero después había otro lugar, el lugar santísimo, que no podía entrar ninguna persona, solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Y eso estaba dividido a través de un manto grande, de una cortina grande de pieles muy pesada, muy gruesa. Y cuando nuestro Señor Jesús murió, se nos muestra en los textos bíblicos, y yo le invito a leerlo, en donde esa cortina pesada y grande que dividía el paso de la persona se rompió en dos. Esto nos mostraba que se abría el acceso para todas aquellas personas. Y eso es lo que nos dice nuestro Señor en Hebreos. Acérquense ante mí confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Se dan cuenta? No hay ahora límites para que alguien pueda acercarse a Dios. Ahora podemos hacerlo cada uno de nosotros. Y yo también deseo que usted pueda sacar de su mente ese pensamiento de que yendo únicamente a la iglesia es donde adoramos. Yendo solamente los domingos a la iglesia, adoramos a Dios. No, mis hermanos, adoramos a Dios en todo momento y en cada área de nuestras vidas. No seamos creyentes domingueros, seamos creyentes con una relación diaria con el Señor.
Esto debe extenderse en cada área de nuestras vidas durante la semana. Cuando estamos teniendo ese pensamiento, cuando estamos nosotros meditando en ello, estamos adorando a Dios y Dios ocupa el centro. Totalmente, Dios ocupa el centro de nuestras vidas. ¿Y qué pasa cuando nosotros dejamos de adorar? ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a dejar a un lado nuestra comunión con Dios? Nos empezamos a enfriar, hermanos, sencillamente. Nos empezamos a desanimar espiritualmente. ¿Qué pasa cuando usted retira un carbón de la fogata? ¿Qué pasa? ¿Sigue prendido? No, se apaga rápidamente, se enfría, pierde ese calor. Un creyente que deja de adorar a su Dios, un creyente que deja su relación con Dios, empieza a perder el calor espiritual. Empieza a dejar de adorar a Dios. No los domingos, sino en los días de la semana, en cada momento de su vida. Así que yo le invito a que usted pueda adorar a Dios todos los días y en cada área de su vida. Que lo que usted haga, tanto en su trabajo, si usted es un empleado en alguna empresa, que su actitud, la forma en cómo hace cada una de esas cosas sea una forma de adorar a Dios. Con usted como padre, usted como esposo, la forma en cómo ama a su esposa debe ser una actitud de adoración a Dios. Usted, mi hermana, la forma en cómo usted también ama a su esposo debe ser una que refleje adoración a Dios. Si usted de repente tiene alguna empresa, la forma en cómo usted atiende a sus clientes, la forma en la que usted hace cualquier otra cosa debe reflejar esa adoración a Dios. Debe reflejar cada una de ellas. Y para ello hay que pedir sabiduría al Señor. Para eso hay que pedir cada día en comunión, a través de la oración, a través de la lectura de su palabra, que nos ayude, que nos enseñe. Y mis hermanos, allí podemos experimentar cómo nuestro Señor empieza a darnos sabiduría en cada día de nuestras vidas. El segundo llamado para su iglesia es el llamado a evangelizar. Es el llamado a evangelizar. En algún momento seguramente usted ha leído, ha memorizado Mateo capítulo 28. Un pasaje que prácticamente a todos los que han llevado el discipulado se pide que puedan memorizarlo o aprenderlo. ¿Verdad? De repente algunos ya se han olvidado. Pero espero que eso no sea lo que haya pasado con nosotros. Pero dice así la palabra de Dios, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El segundo llamado que tenemos para la iglesia, para el pueblo de Dios, es a evangelizar. Esta tarea no es de los pastores únicamente. Esta tarea no es solamente de los evangelistas, de los líderes, es de cada uno de nosotros. Esta labor de predicar el evangelio, de compartir la palabra de Dios, no es una opción para los creyentes, mis hermanos. Es un mandato de Dios también, de cada uno para predicar la palabra del Señor. Es una orden que debemos de obedecer. Es una orden que debemos de hacer. Muchas veces hacemos referencia a este pasaje solamente con el fin de decir, por tanto, id y haced discípulos. Esto es solamente para aquellos que son llamados por el Señor, de que vayan y hagan discípulos a otras naciones. No, mis hermanos. Algunos han podido traducir de una manera mucho más adecuada el texto y diría de la siguiente manera: por tanto, mientras van, mientras caminan, mientras están haciendo cualquier otra cosa, allí deben hacer discípulos. Por tanto, no solamente recae a alguien que es llamado por Dios,
a dejar de repente su localidad e ir a otro país, o ir a otra provincia, o ir a otro rincón del mundo. Recae en cada uno de los hijos de Dios. Mientras vamos, ¿a dónde? No sé. Mientras vamos a nuestras casas, mientras vamos al trabajo, allí hagamos discípulos. Allí prediquemos la palabra de Dios. Allí compartamos el evangelio de nuestro Señor. Mi hermano, mi hermana, usted que trabaja, sus compañeros de trabajo saben que usted es creyente. Sus compañeros de trabajo saben que usted va a la iglesia o no. O se avergüenza usted de decir que va a la iglesia. O sus compañeros de trabajo se avergonzarían de usted. O se burlarían sobre todo. Cuando usted les dijera que va a la iglesia. O de repente, mis hermanos, sus familiares saben que usted va a la iglesia. ¿Saben? ¿Saben que usted es cristiano? ¿Saben que usted se considera un hijo o una hija de Dios? Solemos ocultar muchas veces nuestra identidad como creyentes en el Señor, pero eso debemos de dejarlo a un lado, mis amados hermanos. Debemos de anunciar lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Debemos de anunciar lo que nuestro Padre hizo en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, mis hermanos, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios, solteros, casados, viudos, divorciados, anunciar el evangelio de nuestro Señor. Cómo Él ha cambiado nuestras vidas, cómo Él ha transformado nuestras vidas. Nuestros jóvenes, justamente en diciembre estaremos haciendo una movilización evangelística aquí en Los Olivos. Y desde ahora algunos se están enterando. Pero vamos a estar haciendo una movilización evangelística a todos Los Olivos. El sábado 20, si usted quiere apuntarlo, 6 de la tarde, que Los Olivos lo sepa. Sepa que hay una iglesia, sepa que hay jóvenes comprometidos con Cristo, dispuestos a evangelizar, a llevar la palabra de Dios. Y allí vamos a salir a las calles, centrándonos aquí en la municipalidad de nuestro distrito, a compartir el evangelio, llevando un vaso de chocolate con un pedazo de panetón, regalos para los niños. No tenemos ninguno de ellos todavía. Pero aquí les mando el reto para que usted se una. ¿Quiere compartir algo? Un panetoncito, un chocolate, un juguetito, algo. Para poder hacer esto, bienvenido sea, puede acercarse a mi persona. Si usted quiere participar, salir con nosotros, amén. Ese día vamos a poner locos a Los Olivos. Vamos a predicar, vamos a salir a orar por las personas. Le invito a sumarse usted con este reto que tenemos, a llevar la palabra del Señor. Cada uno de nosotros, mis hermanos, como creyentes también, tenemos un círculo de influencia. Tenemos ahí amigos, tenemos trabajos, tenemos nuestras familias, en donde nuestra actitud, nuestro estilo de vida también es una forma de evangelizar. Obviamente no reemplaza al hablar, porque el mandato es a hablar, a compartir el evangelio. Ese mandato es irreemplazable. Usted debe de hablar siempre la palabra del Señor. Pero también ese mensaje es acompañada con su testimonio, con su estilo de vida, con la forma en cómo usted vive día a día. Así que allí también tenemos un campo en donde podemos estar predicando de nuestro Señor Jesús. El mensaje del evangelio también debe ser vivido cada día. Así que una iglesia, mis hermanos, que no evangeliza, se apaga lentamente. Una iglesia que no es activa con cada uno de nosotros predicando el evangelio, va enfriándose también, se va apagando. Y nosotros debemos de tener cuidado con ello. La frialdad espiritual es un peligro para la iglesia. Y parte de ese peligro empieza por descuidar nuestro llamado a evangelizar. Parte de ese peligro empieza con nuestra desobediencia en el Señor a no compartir el mensaje de salvación. Nuestro mensaje de la palabra de Dios es llamado como aguas vivas que pueden dar vida a las personas.
Pero cuando nosotros dejamos de dar esa agua a las personas empiezan a morir espiritualmente. No son saciados con el agua de vida. No son saciados con aquel que solamente puede saciar todas las necesidades del alma, nuestro Señor Jesús. Un tercer y último llamado que tenemos como hijos de Dios, como iglesia, es el llamado a la comunión y a la unidad. Hechos capítulo 2 nos va a recordar esta verdad a cada uno de nosotros. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire cómo la primera iglesia estaba participando en esa comunión. Dice una vez más la palabra del Señor, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto es la base. Podemos decirlo como la enseñanza de la palabra de Dios, la enseñanza que los apóstoles recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Allí estaban perseverando, pero no solamente en ello, se reflejaba en lo siguiente, en la comunión con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. En el partimiento del pan y en las oraciones. Mis hermanos, cuando nosotros hablamos de la iglesia y lo que esto debe hacer, no nos referimos a un lugar específico. Cuando hablamos de la iglesia y lo que esto debe hacer, mis hermanos, hacemos referencia a un lugar espiritual, a una familia espiritual, a una familia espiritual. Olvídese de decir, vamos a la iglesia y pensemos en este edificio, en estas paredes. Olvidémonos de ese concepto. Cuando pensemos en la iglesia, pensemos en nuestros hermanos. Pensemos unos a otros. Eso es la iglesia en la palabra de Dios. No es un edificio, no es un lugar. La iglesia, mis hermanos, son piedras vivas que se va edificando, como dice Pablo en Efesios, y que se va levantando. La iglesia es el único edificio que se va levantando cada día y que se va renovando. Si usted ha construido su casa, seguramente usted empezó estableciendo los cimientos. Mi casa va a ser para 3, 4, 5 pisos. De ahí ya no puede, y ahí se queda. Sin embargo, mis hermanos, la iglesia cuando fue establecida en un cimiento que no tiene límites. Un cimiento que no se limita solamente a alguna cantidad de personas. Fue establecida en un cimiento ilimitado para que cada día se añadan miles y miles de piedras vivas. Y este edificio se va edificando, se va construyendo, se va fortaleciendo, va creciendo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia de Cristo. Y para ello se requiere una comunión genuina. Una comunión, mis hermanos, que sea totalmente genuina unos en otros. Que no solamente sea por buscar algún tipo de interés. Nuestra relación como creyentes requiere, mis hermanos, intencionalidad unos a otros. Ser intencionales en conversar, en orar por nuestros hermanos, en acercarnos a ellos. Seguramente usted quizás tiene un temperamento flemático, ¿verdad? Los flemáticos, ¿cómo son? Bueno, apagados, un poquito tímidos, tal vez, por allá, no se acercan, por ahí a un rico. Bueno, el llamado para crear esta comunión es para todos, flemáticos o no flemáticos. Y debemos de tener esta intencionalidad. Es por eso que el Evangelio rompe y quebranta cualquier área de nuestras vidas. Cualquier otra cosa que pueda opacar el poder de Dios, el Evangelio lo destroza para crear verdadera comunión en nuestras vidas. Para crear verdadera comunión en nuestras vidas, mis hermanos. Eso hace el poder de Dios. Y para ello, entre nosotros mismos, en esta comunidad que tenemos como iglesia, debemos de romper incluso todo ello. Y a mí me emociona cuando veo hermanos hablando unos a otros, conversando unos a otros. ¡Qué hermoso!
Hermanos que de repente por alguna otra razón nunca se habían visto las caras. Hermanos que por alguna otra razón y por producto de repente por ese factor en sus vidas que son de repente flemáticos y ahora nadie los puede callar. No pueden dejar de hablar. Ahora no pueden dejar de ir a tu casa. Te visitan prácticamente todos los días. Van y están allí. Y eso debe hacer, mis hermanos, el evangelio de nuestras vidas. Comunión y unidad verdadero. Y para ello requiere tiempo. Requiere tiempo. Requiere renunciar a nosotros. Requiere perdón. Para crear comunión, para crear unidad, requiere perdón. ¿Usted sabía eso? Mientras usted no esté dispuesto a perdonar, usted será un ente de división. Mientras usted no esté dispuesto a perdonar, será un ente totalmente para destruir incluso los planes de nuestro Señor en contra de su iglesia. Para crear este llamado a la comunión y a la unidad requiere un amor práctico. Un amor que no solamente es en teoría, sino también práctico. En el cual nosotros debemos estar dispuestos a dar ese amor a nuestros hermanos. Ese amor ilimitado a nuestros hermanos. Yo, como vengo haciendo con los jóvenes, yo también los quiero animar unos a otros a que nos estemos visitando, mis hermanos. A que podamos compartir durante la semana en nuestras casas, animándonos unos a otros. Al igual que con los jóvenes, también me doy el tiempo de estar visitando a mis hermanos adultos. Todavía me falta llegar a muchos, lo sé. Pero allí tener un tiempo de oración, de leer la palabra del Señor, de cantar, fortalece nuestra comunión, fortalece, mis hermanos, nuestro amor que debemos de tener unos a otros. Pero debemos estar dispuestos a hacerlo. ¿Usted ha visitado a algún hermano, alguna hermana aquí? Hermano, yo solamente tengo 1 año. No importa. Yo le animo para que usted pueda hacerlo. Requiere solamente esto, hermano. Te puedo visitar esta semana en tu casa. Nada más. Nada más. Entre los jóvenes también. Oye, ¿qué tal si vamos a ver una peli? Por allá juntamos a algunos chicos. Amén, qué bueno. Oye, ¿qué tal si vamos a visitar a otro fulano? Mira que no ha venido esta semana. ¿Por qué será? Vamos, vamos. Lo hacemos. Eso es crear comunión, eso es crear unidad, mis hermanos. Que no solamente se limite los domingos aquí, sino llevarlo de manera práctica durante cada día de nuestras vidas y poder crear esa unidad en nuestras vidas. No solamente basta con asistir. Es muy bueno no dejar de asistir, no dejar de congregar, pero también debemos de buscar conectarnos. Debemos cuidar a nuestros hermanos. Yo los invito a poder hacer ello también, mis hermanos. La unidad no significa que usted va a pensar igual que el otro. Pero él piensa así, él hace así. No. Crear unidad no significa eso. Crear unidad, mis hermanos, o fomentar la unidad apunta a que nosotros debemos amarnos unos a otros a pesar de nuestras diferencias. A pesar de nuestras diferencias. No quiere decir que vamos a pensar lo mismo, vamos a hacer lo mismo, o vamos a hacer igual aquí y el otro y aquello. No. Vamos a ser totalmente diferentes unos a otros, pero vamos a estar dispuestos a amarnos a pesar de nuestras diferencias. Vamos a estar dispuestos a dejar a un lado nuestras diferencias con la intención de poder apuntar a nuestro Señor Jesús. Y eso es algo que yo motivo justamente a algunos de los líderes que nos apoyan, o bueno, a todos aquellos que nos apoyan en el ministerio, que dejemos a un lado nuestras diferencias que podamos tener y apuntar a la unidad, mis hermanos. Cuando nosotros damos peso a las diferencias, cuando nosotros damos más importancia a nuestras diferencias, es allí donde Satanás empieza a dividir. Es allí donde Satanás empieza a ocupar su lugar para destruir los planes que hay en el ministerio, que hay para la obra del Señor. Usted sabe, una cadena es tan débil como su eslabón más pequeño, más débil.
Si ese eslabón es débil, ¿qué va a pasar con la cadena? Se destroza, se divide, no sirve para nada. Pero ¿qué pasa con este eslabón si es aún pequeño, pero es duro, es fuerte? La cadena, ¿cómo va a estar? De igual manera, mis hermanos. Y eso es todo lo que nosotros sumamos para la obra del Señor, para crear unidad. Dejemos a un lado nuestras diferencias que podamos tener en unos en otros, pero aún con todo ello estemos dispuestos a amarnos. Y a veces esas diferencias son solamente muy mínimas. Es que a mí me gusta para el lado izquierdo y a él para el derecho. Es que color esto y color aquello. Bueno. Si es crema es imperdonable, obviamente. Pero debemos de fijar cada uno de nosotros en nuestra mirada en el Señor Jesús. El amor visible entre creyentes es la mayor evidencia del Evangelio. Y eso es lo que nuestro Señor Jesús también nos dijo en Juan. Permítame leerlo. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice así nuestro Señor: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Se da cuenta? Si tuviereis amor los unos por los otros. Mis hermanos, con esto yo quiero que hagamos un llamado a cada uno de nosotros a poder servir, adorar y obedecer a nuestro Señor. Sinceramente, que podamos estar dispuestos a evangelizar con pasión, a vivir con amor en comunión con nuestros hermanos, a estar dispuestos a dar incluso cada uno de nuestros esfuerzos por crear cada aspecto que acabamos de ver. Cuando la iglesia cumple estos llamados, el mundo ve a Cristo en acción. El mundo observa algo totalmente diferente. Podemos ver las noticias, podemos ver cada maldad que hay, ¿verdad? Yo ni siquiera quiero ver los noticieros que hay día a día. Terrible. Cosas que estremecen la piel, te ponen la piel de gallina. Nuestro mundo está totalmente en la oscuridad, producto de todo ello. Pero nosotros no debemos de ocultarnos, debemos ser esa luz que alumbra en medio de esa oscuridad. Y para esto debemos, mis hermanos, que cumplir estos llamados esenciales para la iglesia y que el mundo empiece a ver a Cristo allí. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo. En tu palabra nos muestras llamados esenciales. En tu palabra nos muestras llamados tan básicos, pero a la misma vez importantes para nuestra vida como iglesia. Señor, estos llamados pueden ser cumplidas por todas las iglesias, todas aquellas que te adoran, todas aquellas que proclaman tu nombre. Pero yo te pido específicamente por nuestra iglesia, por Palmas Reales. Estamos agradecidos que nos permites cumplir un año más, pero que no se quede solamente en esa celebración, en ese agradecimiento, sino que podamos ser esa iglesia que día a día está dispuesto a cumplir estos llamados. Que día a día está dispuesto a evangelizar, que día a día está dispuesto a adorar tu nombre en cada momento de su vida. Y aún más, Señor, a poder unirnos y vivir en comunión día a día. Ayúdanos a dejar a un lado todo aquello que afecta nuestra relación contigo. Perdónanos nuestros pecados. Perdónanos, Señor mío, si estamos como iglesia viviendo desenfocándonos de ti. Pon nuestra mirada en Cristo Jesús. Pon nuestra mirada, como dice tu palabra, Señor, en aquello que solamente el mundo necesita conocer, a tu Hijo Jesús. Y que en esto conocerán, cuando vivimos, cuando te obedecemos, que somos tus discípulos. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.